cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom a todos, amados hermanos, bienvenidos a su canal Bajo el Talit de Yahshua. Yo soy la Jod Raquel Núñez y esta semana correspondió a la Parashá 31, que es Emor, significa habla. Esta Parashá va de Levítico 21:1 a 24:23. En la primera aliyá vamos a ver acerca de la conducta que deben de llevar los Kohanim o los sacerdotes para no impurificarse. En la segunda aliyá habla sobre los impedimentos físicos de quienes sirvan en el Mishkan. No cualquier persona puede servir a Elohim. Y habla también sobre su impureza ritual. En la tercera aliyá vamos a ver los sacrificios que se le hacían a Elohim, cuidando de la perfección con la que se hacían y cómo los animales tenían que ser perfectos, porque todos los sacrificios que se hicieron en el Mishkan o en el templo eran un prototipo del Mashiach. En la cuarta aliyá, las fiestas de Yahweh, las primicias, Hamatzot, Pesach, Shavuot, Sukkot. En total son 7 fiestas contando Shabbat. En la quinta aliyá, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas y Yom Kippur. En la sexta aliyá, la fiesta de Sukkot. Y en la séptima aliyá se habla acerca del aceite para la menorá. Entonces comenzamos con esta parashá que comienza en Levítico 21:1. Yahweh dijo a Moisés: habla a los Cohen, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en su pueblo. Entonces Moisés recibió la orden de hablar con los Cohen, con los Kohanim o los sacerdotes, para decirles de la responsabilidad que ellos tenían que subir su nivel de santidad más que el pueblo para poder servir en el Mishkan, porque ellos estaban más cerca de la presencia de Elohim. Entonces la santidad que se les exigía a ellos era mucho más. Continuamos con Levítico 21:2. Salvo por su pariente más cercano, que sea su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. Así que el Cohen únicamente podía contaminarse por sus parientes más cercanos, los que vivían en su casa. El Cohen solo puede contaminarse por la muerte de 7 tipos de familiares, que era la esposa, el padre, el hermano, la hermana soltera, que era virgen, que era hija de casa, y tenía que guardar luto e interrumpir su servicio en el templo el día de su entierro. Eso era si alguno de sus familiares muy cercanos a él fallecían. Solamente podía acercarse a ellos o impurificarse con ellos porque eran muy cercanos. Esta ley toma en cuenta si alguna persona es encontrada en el desierto. Entonces, si él se encontraba en un lugar desértico, a alguien que estuviera en apuros o que estuviera a punto de morir, o tal vez algún muerto, un cadáver que hubiera sido abandonado en un lugar y que no hubiera familiares ni personas a su alrededor que pudieran ayudarle,
esa regla se rompía y el Cohen podía ir y ayudarlo y podía tocarlo, incluso aunque se contaminara, y no perdía su ministerio sacerdotal por haberle ayudado. Así recordamos la palabra del buen samaritano en el libro de Lucas 10:30 al 35. Cuando un hombre cayó en manos de unos ladrones y lo despojaron, dejándolo medio muerto, entonces un samaritano que iba en el camino lo vio, y viendo sus heridas, poniéndole aceite y vino, luego lo llevó a un mesón y cuidó de él. Él lo vendó, él lo curó, luego sacó 2 denarios y los dio al dueño del lugar y le dijo: todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces él se encargó del hombre que había encontrado en el camino. Entonces esto nos da un ejemplo de que incluso siendo un Cohen puede ocuparse de otra persona. En Levítico 19:6 dice: no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Esto significa que si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, debemos hacerlo. Levítico 21:3, o por su hermana virgen que está cerca de él, se refiere a una hermana soltera que vive en su casa, por no haber tenido marido, porque si por ella puede contaminarse. Y significa que un Cohen puede tocar a su hermana aunque ya haya fallecido, siempre y cuando ella sea soltera y viva en su casa, que ella sea una mujer virgen, porque una mujer al tener marido ya se considera como contaminación. Entonces, si su hermana se casare y muriera, él ya no puede tocar el cadáver de su hermana o permanecer bajo el mismo techo que ella. En Juan 18:15 dice: y Shimon Kefa seguía a Yahshua y también otro discípulo. Entonces, este otro discípulo era conocido como el sumo Cohen y entró con nuestro Adón Yahshua al patio del sumo Cohen o del sumo sacerdote. Entonces vemos que Yohanan, el discípulo de Yahshua, o Juan, fue de la familia sacerdotal, como está en Juan 20:4-5. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Kefa, Pedro, y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas puestas allí, pero no entró. Entonces significa que él por su voluntad llegó primero al sepulcro de Yahshua, pero no quiso entrar porque sabía que iba a contaminarse, ya que el apóstol Juan era de la familia sacerdotal, o sea, no quiso impurificarse para poder servir en el templo. El Levítico 21:4 dice: no se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. Y el Levítico 21:6: serán santos, apartados a su Elohim, porque presentarán las ofrendas encendidas a Elohim, el pan de su Elohim, por tanto serán santos. Aquí se nos habla de que al acercarnos a nuestro Elohim, Él nos da el pan de vida. Esto es en el Espíritu. Es el pan que nos alimenta y nos da fuerzas, nos hace estar en comunión con nuestro Elohim. 21:7: no tomarán mujer ilícita o profanada, no tomarán mujer divorciada de su marido, porque el Cohen es santo a su Elohim. Entonces se refiere a que una mujer que haya tenido relaciones sexuales prohibidas o que haya nacido de una relación ilícita fuera del matrimonio, o una mujer que haya sido divorciada, o una mujer gentil que después se haya convertido al judaísmo, un Cohen no puede desposarla. Él solamente se puede casar con una mujer virgen y nativa de su pueblo. 21:8: lo consagrarás pues porque él ofrece el alimento de tu Elohim, será santo para ti, porque yo Elohim que lo santificó soy santo. Se refiere a que un descendiente de Aarón debe de ser distinguido. Él debe de leer la Torá primero. 21:9: y la hija de un Cohen, si se profanara por medio de relaciones ilícitas, a su padre profana, en el fuego será quemada.
Entonces, si la hija de un Cohen adulteraba, o sea que era casada y tenía relaciones sexuales, debía ser quemada o los dos ser ejecutados por apedreamiento. Levítico 21:10. El que sea el sumo Cohen o sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no dejará crecer su cabello ni rasgará sus vestiduras. Entonces un Cohen tenía que dejarse el cabello largo, y a diferencia de las otras naciones que se rapaban. El sumo Cohen tenía prohibido profanar sus vestiduras. Por esto, cuando el sumo Cohen se rasgó las vestiduras delante de Yahshua en el momento en que los juzgó, renunció al sacerdocio. Por eso, en ese momento, quien pasó a ser nuestro sumo Cohen fue Yahshua HaMashiach, nuestro juez, nuestro redentor. Y él está ahora en el lugar santísimo, está en el cielo, a la diestra del Padre. Levítico 21:11. Ni se acercará a ninguna alma muerta, ni aun por su padre, por su madre se contaminará. 21:12. No saldrá del Mishkan ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración del aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo soy Elohim. Entonces el Cohen no podrá salir del Mishkan para ir a enterrar ninguno de sus familiares muy cercanos, ni siquiera a sus padres, para no poder contaminarse. Él tenía que quedarse dentro del Mishkan. Levítico 21:13. Tomará por mujer a una virgen. Significa que Yahshua HaMashiach es el Cohen Hagadol celestial y su novia debe de ser virgen, como está en Revelación 14:1-5. Miré, he aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él vi 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí la voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres, como primicias para Elohim. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. La novia del Mesías es sin mancha. Los 144,000 son vírgenes. Esto significa que no se han contaminado con las religiones falsas, que vienen siendo las hijas de la gran ramera, porque es la gran ramera y sus hijas. Entonces ellos no se han contaminado con ninguna religión. La gran ramera es la que está sentada sobre las naciones de la tierra. Levítico 21:17. Habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia entre su pueblo, porque yo soy Elohim que los santificó. Los hijos de Aarón también deben de tomar mujeres vírgenes, para que la sombra profética coincida con lo verdadero que ha de venir. Significa que ellos también deben de seguir los lineamientos del sumo Cohen. Como va subiendo el nivel de santidad, se va exigiendo más desde abajo, desde los que son el pueblo, luego los ancianos de las congregaciones, luego los representantes, Moisés, Aarón. Todos tienen que tener un nivel de santidad de acuerdo a lo que son. Pero al sumo Cohen siempre se le exige más que a todos. Levítico 21:18. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que sea de nariz deformada. O sea que alguien que tuviera algún defecto en su nariz, que su nariz fuera demasiado grande o estuviera chueca, no podía servir en el Mishkan. Levítico 21:19. Ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. Porque cuando venga el reino
de nuestro Padre Yahweh, no va a haber ciego, cojo, defectuoso, ningún enfermo. Entonces, esto es una sombra profética, ya que el Mishkan terrenal es una sombra profética de lo que será cuando baje el Mishkan celestial, en donde ahorita está Yahshua. Entonces no habrá ninguna persona enferma o con defecto. Levítico 21:20. Ni con mucha ceja, que sean cejas en extremo largas, o que tenga cataratas o un nube en el ojo, o úlcera seca o húmeda, o que tenga los testículos aplastados. Ninguna persona con ningún defecto podrá servir en el Mishkan o en el templo de Elohim, así como en el cielo no hay ninguna persona con ningún tipo de enfermedad. Levítico 21:21. Ningún hombre de la descendencia del Cohen Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas a Elohim. Porque tiene defecto, no se acercarán para ofrecer alimento a Elohim, ya que las cosas sagradas de Elohim son santas. Porque el Mesías, él tuvo perfección, él fue perfecto en sus obras y en su cuerpo. Él se mantuvo limpio. El sacerdocio debe ser una sombra profética de lo que será el sacerdocio del Mesías. 21:22. Podrá comer el pan de su Elohim, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. La persona que toque a cualquiera de estos quedará impura hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos de que haya lavado su cuerpo con agua. Entonces después se sumergirá en aguas purificadoras, que es el mikvé, y deberá esperar a que se ponga el sol, entonces será limpio. 22:7. Cuando el sol se ponga, quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. El plan de redención a nuestro Elohim se muestra en todos los escritos de la Torah, desde Génesis 1:1, cuando de manera cifrada podemos leer o interpretar en hebreo: mira la mano, mira el clavo. La redención será por medio de la sangre que será derramada para todos, para todo el pueblo, en la cruz, en la tab. En los Salmos, cuando se narra el sufrimiento del Mesías, también está en los profetas, como en Isaías 53. Entonces los Kohanim tenían que tener un especial cuidado en santificarse para no quebrantar los mandamientos y la santidad, que es el resultado de la obediencia, y la obediencia trae la disciplina. Levítico 22:15. No profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen a Elohim. Levítico 22:18. Habla a Aarón y a los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas de los votos o de las ofrendas voluntarias, las cuales presentan a Elohim como ofrenda de ascensión. 22:20. Lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no será acepto. Significa que Elohim es perfecto y sus ofrendas deben de ser perfectas, reflejando la santidad de nuestro Elohim. 22:21. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz a Elohim para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Porque si Yahshua hubiera sido imperfecto, su sacrificio hubiera sido inútil, hubiera sido invalidado. Porque nuestro Mesías se sacrificó en amor por su pueblo y se dio como ofrenda en sacrificio, dando su sangre a Elohim como olor grato y fragante. 22:31. Así pues guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy Elohim. 22:32. No profanarás mi santo nombre, sino que seré santificado de entre los hijos de Israel. Yo soy Yahweh que os santificó. En el libro de Mateo también nos habla nuestro Adón Yahshua y dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará.
Por esto es preferible morir antes que negar a Yahshua el Mesías. Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas de Elohim, que vosotros habéis de proclamar como convocaciones santas. Estas son mis fiestas señaladas. Por esto las fiestas no son de los judíos, sino de Elohim. Las fiestas de Elohim. Las Moadim o convocaciones santas son tiempos señalados. Las fiestas de Elohim señalan toda la historia del pueblo de Israel y a su vez son profecía y ensayo de lo que ha de venir cuando regrese nuestro Mesías. La luna fue creada para marcar los tiempos señalados, cuando se abren las ventanas de los cielos y nos acercamos a nuestro Elohim en los tiempos señalados. Por esto el sol y la luna y las estrellas fueron hechas para marcar los tiempos, los días, los años, y son proclamadas como convocaciones santas, Mikrae Kodesh, que es un ensayo. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es de Shabbat, de reposo completo, convocación de santidad, en que no haréis trabajo alguno en Shabbat, en donde quiera que habitéis. El Shabbat es una cita con Elohim para tener un encuentro con Él hasta el fin de los tiempos. El Shabbat es de reposo completo. 23:4. Estas son las fiestas señaladas por Elohim, convocaciones de santidad, que vosotros proclamaréis. Las fechas señaladas para ellas, las fiestas son Shabbat, Pesach, Hamatzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis sus mies, entonces traeréis a el Cohen o el sacerdote un homer de las primicias de vuestra cosecha. El homer es una medida aproximadamente de 2.5 litros y se refiere a la ofrenda de cebada. Estas eran las primicias de la cosecha. Estas hacen referencia a la resurrección del Mesías, porque Él es las primicias de los que murieron, de los que durmieron. Él es las primicias de los que resucitaron. 23:11. Y él mecerá el homer delante de Elohim, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al Shabbat, el Cohen lo mecerá. 23:12. El mismo día en que meceréis el homer, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como ofrenda de ascensión a Elohim. 23:14. Hasta ese mismo día, hasta que haya traído la ofrenda de vuestro Elohim, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieres la gavilla, la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. 16. Hasta el día siguiente del séptimo día. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Las ofrendas mecidas solo se ofrendan por el Cohen Gadol. 23:17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes, la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. 23:18. Ofrecerás con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, que serán holocausto a Yahweh. Esto es la fiesta de Shavuot. 23:19. Ofreceráis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Esta ofrenda representa el milenio. Levítico 23:20. Y el Cohen los mecerá como el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahweh para el Cohen. Levítico 23:23. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Levítico 23:26. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh.
Levítico 23:27. Habla este versículo acerca de la fiesta de Yom Kippur. A los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. 23:29. Porque toda persona que no se afligiere ese mismo día será cortada de su pueblo. 23:32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Esto habla del día de la expiación o del día del perdón. Es un día prácticamente de ayuno de 24 horas en donde los judíos afligen sus almas para pedir perdón a Elohim por todos los pecados que se cometieron durante todo el año. Es un día para reconciliarse, así como con las personas que nos rodean, como con Elohim. A continuación, la fiesta de los tabernáculos o fiesta de Sukkot. El Levítico 23:36 dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El 8º día tendréis una santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. 23:37. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh. 23:39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día también será como día de reposo. 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. 23:41. Y haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Levítico 23:43. Para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot, cabañas, hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Para la fiesta de las cabañas, se hacen cabañas con palmeras, con frutos, con ramas frondosas de árboles. Y en Israel se utiliza el mirto y el sauce de río. Todo se decora con flores y con frutas, haciendo parecer como una cabaña en la que se habita durante 7 días. Todas las fiestas nos revelan el plan de redención por medio del Mesías. Esto lo aclara Colosenses 2:16 al 17. Por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o Shabbat, cosas que son sombra de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mesías. Esto significa que nadie nos puede juzgar por celebrar las fiestas que están en Levítico 23, ni respecto a la comida, ni a la bebida, que debe de ser kosher, ni a la luna nueva, que es Rosh Hodesh, cuando empieza el nuevo mes hebreo, o a celebrar Shabbat. Algunos han interpretado este texto, que nadie nos juzgue respecto a comida o bebida o a las fiestas, porque ellos lo toman como que pueden comer lo que sea, aunque sea impuro, y que nadie los debe de juzgar. Pero en realidad este texto se refiere
a que nosotros, o los que guardamos la Torá, no comemos cerdo, mariscos o animales impuros. Significa que nadie puede juzgarnos por guardar la Torá al querer guardar los mandamientos de nuestro Elohim. El ser kadosh y comer comida kosher, no tenemos por qué excusarnos delante de los gentiles o delante del mundo por guardar los mandamientos del Eterno. Aunque los mandamientos de los hombres digan que la Torá ya fue abolida, en la Escritura dice que la Torá es eterna y para siempre. Entonces nosotros nos guiamos por la palabra de nuestro Elohim. Por eso, si tú guardas las fiestas, no permitas que nadie te acuse por eso y que nadie te diga que la Torá ya no es. Otras personas que no son parte del cuerpo del Mashiach no te pueden juzgar porque tú haces todo por llevar estas celebraciones a cabo como están en la Biblia. Porque todas estas celebraciones y todas las prácticas que practican los judíos son sombra profética de lo que ha de venir. Y solamente quienes guardan la Torá lo pueden entender. Solo los líderes pueden juzgar y tienen autoridad para juzgar. Así que podemos celebrar. En 1 Corintios 5:8 dice: por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces significa que todo aquel que se injerta al pueblo de Israel y que ha creído en el Mesías puede celebrar las fiestas siempre y cuando entren a todos los pactos como parte del pueblo de Israel, ya que el natural como el extranjero pueden ser parte del pueblo y celebrarla, porque es el olivo silvestre que se injertó al olivo natural. Levítico 24:22. Habrá una misma Torá para vosotros, para el natural como para el extranjero, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Entonces la palabra de Elohim dice que la Torá no ha sido abolida. Levítico 24:23. Y Moshe entonces habló a los hijos de Israel, y ellos sacaron fuera del campamento el que había blasfemado, porque había maldecido, y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Yahweh había mandado a Moisés. Entonces apedreaban a quien iba en contra de la Torá, luego lo colgaban y a la caída del sol lo sepultaban. En Levítico 24:15 también dice: a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces cualquiera que también hería de muerte a otra persona tenía que sufrir la muerte también. Si alguien hería a algún animal, había que restituirlo con otro animal. Y también se tenía que restituir el ojo por ojo y diente por diente. No significaba venganza, sino que era la ley de la restitución. Había que restituir con dinero, porque todas las partes del cuerpo también tenían un valor para quien había lesionado a otra persona, y había que indemnizarlo por haber herido una parte de su cuerpo. El alumbrado de la menorá también tenía que tratarse con mucho respeto y con mucho cuidado, ya que se encendía con aceite de oliva extra virgen, y solamente el Cohen Hagadol era el único que podía encender la luminaria. Toda Rabá, amados, así termina esta parashá, que es la parashá número 31, que es Emor habla, porque Moshe habló a los ancianos para que le hablaran a todo el pueblo, a los hijos de Israel, para que transmitieran todos los mandamientos que habían de celebrar las fiestas de Elohim. Toda Rabá, Shalom.
esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de